Hola, hola, hola. En este vídeo vamos a hablar de las alergias. Vamos a ver el mecanismo bioquímico por el que se produce la alergia y cómo sintetizar un antihistamínico, que es el fármaco que se emplea para tratarlas, en concreto la citericina. Vamos a hacer tanto su retrosíntesis como su síntesis total. Pasemos a comentar el mecanismo bioquímico por el que tenemos alergias, tenemos esa reacción que sufre nuestro organismo ante determinadas sustancias que llamamos una reacción alérgica. Aquí tengo representado un alérgeno. ¿Qué es un alérgeno? Pues cualquier sustancia que produce una alergia. Pueden ser sustancias naturales o artificiales, desde un alimento, el polen, el polvo, hasta sustancias artificiales como puede ser, por ejemplo, algún fármaco. Este alérgeno es captado por las células presentadoras de antígenos, por ejemplo por los macrófagos de nuestro sistema inmunitario, y es procesado, es decir, la célula presentadora de antígenos lo va a romper en pequeñas cadenas peptídicas, y esas cadenas van a ser presentadas sobre la superficie del macrófago en sus complejos mayores de histocompatibilidad. Una vez presentado en este complejo mayor, un linfocito T va a interaccionar con esa cadena peptídica si tiene un receptor que sea complementario con ella. Una vez que el linfocito T interacciona, se activa y a su vez pasa a activar linfocitos B. Estos linfocitos B son productores de anticuerpos. En este caso concreto de las reacciones alérgicas, el anticuerpo que van a generar los linfocitos B es de tipo IgE. No es el típico IgG que sintetizan contra virus o bacterias, sino que aquí se va a tratar en las reacciones alérgicas, se va a obtener, se va a sintetizar un anticuerpo que es de la familia de los IgE. Estos anticuerpos se van a liberar al plasma sanguíneo y muchos de ellos se van a unir a receptores específicos que tienen otro tipo de células de nuestro sistema inmunitario que se conocen como mastocitos, los mastocitos. O también basófilos. Los basófilos también tienen receptores a los que se pueden unir los IgE. Entonces aquí vamos a tener un mastocito, un basófilo, que va a expresar en su superficie anticuerpos de tipo IgE. Este proceso que acabamos de comentar aquí se conoce como sensibilización. Es decir, es el proceso por el que una persona se sensibiliza contra un alérgeno, pero no sufre alergia. Esto no da síntomas, es algo que ocurre de manera silenciosa. Pero a partir de este momento en el que ha ocurrido este proceso, la próxima vez que la persona interaccione con ese alérgeno, sí va a sufrir la reacción alérgica. Es decir, primero hay que sensibilizarse, lo cual no nos produce alergia, pero a continuación, una vez sensibilizados, las siguientes interacciones con el alérgeno sí que nos van a producir ya la alergia. En esa segunda interacción, pues el alérgeno, aquí lo dibujo de otra manera porque lo he tomado de otra fuente, pero bueno, es lo mismo que arriba. El alérgeno ahora va a interaccionar se va a unir a los receptores IgE que se sitúan sobre la superficie de los mastocitos o basófilos, y los mastocitos y basófilos tienen en su interior unos gránulos que poseen una serie de sustancias, entre ellas la histamina. Una vez que se produce el acoplamiento del alérgeno con la IgE que tiene en su superficie, se va a producir la desgranulación del mastocito, es decir, va a liberar esos gránulos cargados de histamina y de otras sustancias inflamatorias que son las que van a producir la reacción alérgica. En concreto, la histamina liberada se va a unir a un receptor llamado el receptor H1. Es el receptor de histamina que lo tenemos distribuido por todo nuestro organismo. Las células de la piel expresan grandes cantidades de receptor H1, las células de las mucosas, y por tanto una vez
que la histamina se une al receptor H1, ahí es donde se va a producir pues la reacción alérgica con las características que conocemos de picor de nariz, de ojos, estornudos, lagrimeo, obstrucción nasal, secreciones acuosas por la nariz incluso, opresión torácica que da lugar a problemas para respirar, ¿no? Dificultad respiratoria. Incluso, bueno, puede haber otras reacciones a nivel de piel, pues puede haber también reacciones alérgicas a nivel cutáneo, ¿no? Dependiendo de dónde nos afecte ese alérgeno. Bien, vamos a centrarnos un poco en el receptor H1. Vamos a ver cómo es ese receptor. Aquí tenemos el dibujo del receptor de la histamina. Es un receptor transmembrana. Está formado por siete cadenas de tipo hélice alfa y tiene también cadenas peptídicas internas, ¿no? Este es el lado interno de la célula y aquí el lado externo. La histamina tiene su centro activo en la parte externa del receptor, en la parte extracelular. Aquí tenemos la molécula de histamina. Es un imidazol, una amina imidazólica, y bueno, aquí tenemos las 7 cadenas del receptor, que son las que se sitúan en el interior de la membrana. Es un receptor transmembrana. Tengo también aquí un modelo molecular como siempre. Me gusta mucho el que veamos un poco. Aquí tenemos un receptor, el receptor de la histamina. Esta parte de arriba son las 7 cadenas transmembrana y esta parte de abajo es la que se sitúa en el interior de la célula. Aquí está, bueno, no lo podemos ver, pero tiene un antagonista de la histamina ya unido. Tiene aquí una molécula, un antihistamínico. Y bueno, este es el receptor de la histamina, el receptor H1. ¿Qué ocurre cuando la histamina se une a este receptor? Se desencadena la respuesta alérgica, como digo. Este receptor se expresa en multitud de células de nuestro organismo y en cuanto la histamina se une a él, se desencadena la respuesta. ¿Cómo podemos parar esa respuesta alérgica? Pues utilizando un antagonista, es decir, un producto químico que se una también a este receptor, al centro activo, impidiendo que la histamina se una a él, y que sea un antagonista, que significa que ocupa el mismo lugar que la histamina pero no produce la misma reacción, es decir, no produce ningún efecto. Entonces, de esa manera impedimos que la histamina se pueda unir al receptor y neutralizamos la respuesta alérgica. Vamos a hablar de un antihistamínico en concreto. Hay varios, pero vamos a hablar de este antihistamínico, la cetiricina, que es un antihistamínico de la familia de las piperacinas. Y vamos primero a hacer una retrosíntesis rápida del mismo y después una síntesis para terminar el vídeo, que como siempre se me alarga un poco. Bueno, vamos a ir rompiendo ciertos enlaces que conocemos. Por ejemplo, vamos a romper este enlace oxígeno-carbono, un enlace tipo éter, y lo vamos a preparar a partir de un aloalcano, bueno, un compuesto halogenado que vamos a situar aquí, va a ser un éster halogenado en alfa, y de un alcohol mediante un mecanismo de tipo SN2. Vamos pintando eso. Dibujo el anillo de arriba. Vamos a... estos bencenos que nos salen todos torcidos. Bueno, bien. Y aquí el anillo piperacina, que da nombre a este tipo de antihistamínico, y ahí el alcohol. Y el otro producto pues va a ser un éster halogenado. Un éster de metilo o de etilo, eso a gusto de cada uno, halogenado en alfa con, por ejemplo, un cloro, un bromo, lo que más nos guste. Tiene que ser éster, nunca ácido carboxílico, porque si no el alcóxido que vamos a formar para que ataque mediante SN2 desprotonará el hidrógeno ácido e impedirá que la reacción transcurra. Seguimos desconectando, vamos a desconectar ese grupo. No sé si te das cuenta que de qué vendrá, de qué va a venir. Son 2 carbonos que terminan en 1H, yo creo que lo reconocemos, ¿verdad? Eso viene de un epóxido. Abrir un epóxido nos va a permitir formar ese grupo. Lo estoy pintando muy feo, pero bueno. Oxaciclopropano. Lo vamos a pintar, vamos a dibujar el oxaciclopropano, vamos a pintarlo aquí abajo. Más el oxaciclopropano, un epóxido. Vale, desconectamos por aquí.
porque la piperacina es un nucleófilo, ataca a través de los átomos de nitrógeno y por tanto es fácil desconectar ahí. Voy a poner un cloro para que ataque también mediante un SN2 y permita unir la piperacina a ese carbono. Ahora esto lo vamos a preparar a partir de estos anillos, los podemos unir mediante una Friedel-Crafts, pero para ello tenemos que cambiar el cloro por OH. Es decir, ese haloalcano va a venir de un alcohol, el cual va a venir de una acetona. Este alcohol procede de la reducción de un carbonilo, de una acetona. Y que a su vez la vamos a obtener mediante una Friedel-Crafts. La vamos a obtener a partir de la Friedel-Crafts de un haluro de ácido. El haluro lo podemos situar en el carbono del cloro si queremos. Puede estar aquí el haluro y benceno. O también al revés, aunque bueno, las Friedel-Crafts con anillos desactivados van regular, aunque este es un anillo, bueno, no van con anillos fuertemente desactivados, este es débilmente desactivado, entonces creo que podríamos también elegir el cloro, ponerlo aquí en este benceno, pero bueno, sí, es igual, es de forma indiferente. Vale, pues ya tenemos la retrosíntesis, vamos a hacer los pasos de la síntesis, vamos a empezar por aquí por el final y vamos a ir preparando nuestra cetiricina. Empezamos con la Friedel-Crafts, el haluro, lo vamos a hacer reaccionar con benceno mediante un ácido de Lewis, AlCl3. Bueno, voy a poner aquí el cloro. Se me ha olvidado un detalle sobre las reacciones alérgicas y es que la etapa de sensibilización, como digo, la primera vez que entramos en contacto con el alérgeno no se produce reacción alérgica, es la siguiente vez. Es decir, que porque nos pique, por ejemplo, una abeja, la primera vez, es a veces imposible que sintamos reacción alérgica. El problema es cuando nos pique una segunda vez o una tercera, y es donde podemos ver que somos alérgicos al veneno de las abejas. Pero la primera vez que entramos en contacto con el alérgeno no se produce reacción alérgica, se produce la etapa de sensibilización. Aquí vamos a continuar con el NaBH4. Vamos a reducir con NaBH4 la reducción del carbonilo alcohol. Una vez que tenemos el carbonilo como alcohol, vamos a cambiarlo por bromo, o por cloro, mejor dicho, SOCl2 en piridina. Cambiamos el OH por cloro en esta etapa. Y ahora añadimos la piperacina para que ataque mediante un SN2 al carbono del cloro, reemplazándolo. Y así, bueno, ya tendríamos, voy a poner la forma que tenía originalmente la molécula. Vamos a dibujar los anillos benceno de esta manera. Aquí he perdido un cloro, y aquí une la piperacina. Así. Ahora continuamos con estamos ya en un punto, estamos en este punto. Vamos a desprotonar este hidrógeno para que, bueno, no nos hace falta, no, es un nitrógeno que es un nucleófilo bastante bueno. Atacamos ahí, carga hacia el oxígeno. Y bueno, ya estamos llegando a las últimas etapas de la síntesis de la molécula. La piperacina con la cadena del alcóxido, ¿no? Que, bueno, este hidrógeno se va a perder y va a ir a ese oxígeno. O sea que me temo que nos va a quedar por aquí protonado. Y ahora, para terminar, le arrancamos el protón, por ejemplo, con una base, un hidruro sódico, NaH, y le añadimos el éster halogenado, y tan solo faltaría la hidrólisis del éster ya para terminar. Voy a pintar un paso más y ya lo dejo porque creo que se ve, bueno, más o menos.
Ese cloro no va ahí, ¿verdad? Ese cloro iría aquí. Oh, como me ha quedado ese anillo de mal. Y aquí el anillo piperacina. Bueno, pues esta molécula que estoy sintetizando es un antagonista de la histamina. Es antagonista de la histamina, aunque su estructura no es siquiera similar, pero ocupa el mismo centro activo en la proteína H1 que la histamina. Y eso permite evitar que los síntomas de la alergia tengan lugar al bloquear ese receptor. Bien, pues aquí ponemos el éster, el oxígeno ataca como nucleófilo al carbono del cloro, saca el cloro, y tan solo faltaría la hidrólisis del éster, que la podemos hacer, por ejemplo, pues con sosa acuosa calor o protones agua-calor, NaOH agua y calor, y después una etapa de neutralización para protonar este hidrógeno, o bueno, sulfúrico agua-calor. En principio podría hacerse de las dos maneras. Bien, una chapucilla lo que acabo de hacer aquí, ¿verdad? Es un poco chapucilla, retrosíntesis y síntesis, pero bueno, creo que un poco se ve la idea. No está explicado con mucho detalle, lo he hecho demasiado rápido quizá, pero bueno, eso es todo. O sea que, resumiendo, el asuntillo de las alergias, que es algo muy interesante porque nos afecta a todos, ¿no? Andamos moquilleando todo el día, no sabemos por qué. Dices, tengo catarro, tengo que el polvo, que el polen, que lo que nos rodea, pues nos causa ese problema. Es decir, tenemos una primera etapa de sensibilización en la que el alérgeno es procesado por el sistema inmune, por las células presentadoras de antígenos, macrófagos, activan los linfocitos T, que activan los linfocitos B, que producen las IgEs, que se unen a los receptores de los mastocitos y basófilos, y en ese momento estamos perdidos. Estamos perdidos porque en cuanto volvamos a entrar en contacto con el alérgeno, esto ocurre, por ejemplo, pues nos pica una avispa, y si ocurre este proceso, que no siempre ocurre, claro, no ocurre, es decir, a la mayor parte de las personas no les ocurre este proceso, por tanto, ese veneno de avispa no es un alérgeno, no es un antígeno en ese caso, es decir, no va a dar lugar a esa respuesta en la mayor parte de las personas, pero en algunas sí. En un pequeño porcentaje, 1% o 1 por 1000 o lo que sea, pues tenemos esta activación de nuestro sistema inmune, esta sensibilización debido a la interacción con el alérgeno. Y a partir de ahí, como digo, estamos perdidos, porque la siguiente interacción con el alérgeno, estos mastocitos expresando sobre su superficie esas IgEs, se interaccionan con él, se activan, desgranulan, liberan la histamina y se une al receptor H1, que lo tenemos distribuido por todo el organismo, y nos da lugar pues a los síntomas de la alergia. La alergia puede llegar a un límite, digamos, extremo, que es lo que se llama la anafilaxia, ¿no? Que es una reacción alérgica extrema, sistémica a nivel de organismo, que pone en riesgo la vida. Generalmente las alergias no llegan a ese punto, pero sí hay esa posibilidad. Todos conocemos los casos de personas que ante una picadura de abeja o de avispa, pues si no hay a mano la epinefrina para solventar la situación, pues están perdidas. ¿Cómo podemos aliviar los síntomas de la alergia? Pues con un antihistamínico que es un antagonista de la histamina, es decir, ocupa el centro activo del receptor H1, impidiendo que la histamina se una a él, y por tanto no sufrimos, o nos alivia, o no sufrimos la reacción alérgica. Eso es todo. Y hay varios tipos de antihistamínicos. Ahora tenemos los antihistamínicos de segunda y tercera generación, que no producen efectos secundarios de los de la primera generación, como la somnolencia. Estos antihistamínicos pues no nos producen sueño, no nos producen cansancio. Uno de ellos es la cetiricina, y he hecho aquí una chapucilla de retrosíntesis y síntesis de esa molécula. Pues nada, eso es todo. Espero que resulte interesante y te deseo que no tengas alergias.